Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca, en el cual nos hemos trazado el objetivo de que al finalizar el mismo seas capaz de realizar, de llevar a cabo la división de polinomios, por lo que en este abordaremos el tema de la división de polinomio entre polinomio. Para realizar la división de polinomio entre polinomio, vamos a seguir el algoritmo, el procedimiento que tenemos en el pizarrón. Paso número 1: ordenar ambos polinomios respecto a una misma letra. Número 2: dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Número 3: multiplicar el término obtenido por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. Número 4: si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor, aquí se termina la división. De lo contrario, regresaremos al paso número 2 y repetiremos el procedimiento. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a llevar a cabo la división que tenemos en el pizarrón. A cuadrada más 2a menos 3 entre a más 3. Vamos a seguir el procedimiento que tenemos escrito. Paso número 1: ordenar ambos polinomios, dividendo y divisor respecto a una misma letra. Como en este caso solamente hay una letra, que es A, no hay de dónde escoger. Vamos a ordenar respecto a A. El criterio para ordenar un polinomio es el exponente de la letra que elegimos como letra ordenatriz. Y lo podemos hacer descendente o ascendentemente, es decir, de mayor exponente a menor exponente o de menor exponente a mayor exponente. Lo que se acostumbra es descendente, es decir, de mayor exponente a menor exponente. Así que seguiremos la costumbre. Vamos a ordenar o vamos a verificar el ordenamiento del dividendo y, como podemos apreciar, ya se encuentra ordenado descendentemente. ¿Por qué? A aquí tiene exponente 2, aquí tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 0, donde en los términos independientes, donde no hay letra, quiere decir que la letra está elevada al exponente 0. Y si analizamos el divisor, también se encuentra ya ordenado descendentemente respecto a la letra A. A aquí tiene exponente 1 y aquí exponente 0. Por lo que, puesto que los polinomios ya se encuentran ordenados, vamos a pasar al paso número 2. Para este efecto vamos a utilizar la galera tradicional, la que utilizamos en la división aritmética. Dentro de ella escribiremos el dividendo: a cuadrada más 2a menos 3. Y fuera de la misma, el divisor, a más 3. Realizaremos a continuación el paso número 2. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Primer término del dividendo, a cuadrada. Primer término del divisor, a. Primero, es muy importante que no perdamos de vista los signos de los números que estamos dividiendo, de las cantidades que estamos dividiendo. Y aquí tenemos que este tiene implícitamente un signo más y este tiene implícitamente un signo más. De ahí que más entre más nos da más. Y el signo más al primer término se lo podemos poner o no.
A continuación, realizamos la división de a cuadrada entre a, y eso nos da a. Enseguida, el paso número 3, multiplicar el término obtenido, a, por todo el divisor, y se lo vamos a restar al dividendo. Para efecto de restar, no olvidemos que el sustraendo, la cantidad que se resta, se le cambia el signo. De ahí que aplicaremos el siguiente criterio. Si al multiplicar nos da positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Si al multiplicar nos da negativo, lo vamos a cambiar a positivo. Veamos. Más por más nos da más. Lo cambiamos a menos. A por a cuadrada. Enseguida, más por más, lo cambiamos a menos. Y a por 3, 3a. A continuación, vamos a realizar una reducción de términos semejantes. A cuadrada menos a cuadrada se anulan. Más 2a menos 3a menos 1a. El 1, por costumbre, no lo ponemos. Y bajamos el menos 3. Vamos a continuación a verificar, a llevar a cabo el paso número 4, que dice: si el residuo es 0, como podemos apreciar, no es 0. El residuo es menos a menos 3. O tiene grado menor que el divisor, el grado es el exponente de la letra que utilizamos para ordenar. Aquí, al no haber un exponente explícito, significa exponente 1, y es el mismo que tiene en el divisor. De ahí que el grado es el mismo, 1 y 1. Razón por la que vamos a regresar al paso 2. Y el paso 2 dice: dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Es decir, menos a entre a. Menos entre más nos da menos. A entre a, cualquier cantidad entre sí misma, es igual a 1. Enseguida, el paso número 3 dice multiplicar el término obtenido por todo el divisor y restarlo al dividendo. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 1 por a. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 1 por 3, 3. Enseguida vamos a reducir términos semejantes. Menos a más a se anulan. Menos 3 más 3 se anulan. Por lo que nuestro residuo es 0. Y al validar el paso número 4, si el residuo es 0, en este caso el residuo es 0, aquí termina la división. Y hemos llegado al cociente, al resultado de esta división de polinomios, que es a menos 1. Y es una división exacta, puesto que el residuo es 0. Y de esta manera hemos alcanzado el objetivo que nos trazamos. Si deseas ver más ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si este material te es útil, no olvides suscribirte y explorar el canal Matemáticas Arc. Tiene miles de ejercicios resueltos, seguramente encontrarás lo que necesitas. Si tienes alguna duda, envíala en un comentario. Hasta la próxima.